Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal. Buenos días a los seguidores de Informe Semanal. Hemos reanudado nuestro programa luego de el festivo de la Semana de Dar Gracias, ¿verdad? Vamos ahora a decir que Informe Semanal esta semana vamos a tocar el tema del cambio climático y vamos a hacerle una entrevista a Carl Soderberg, que es el exdirector de la Agencia de Protección Ambiental Federal, ¿verdad? Soderberg fue el director de esa agencia en Puerto Rico y es un ingeniero conocedor ampliamente de todo lo ambiental y que se ha zambullido en todo esto de los efectos del cambio climático, y él es parte, ¿verdad?, del comité de expertos y asesores sobre el cambio climático, ¿verdad?, que ha presentado un borrador para establecer lo que se llama el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia del Cambio Climático. Esto a raíz de la Ley 33 del 2019 que ordena que se haga este plan. Pues Soderberg va a estar con nosotros. Vamos a hablar de las implicaciones que tiene el cambio climático, de lo que está contemplando este borrador, ¿verdad?, y de lo que ha tenido de ganancia las vistas públicas que se han celebrado con respecto a este borrador, y que todavía faltan 2 vistas públicas más. De eso va a estar hablando Carl Soderberg. Me parece que esto es sumamente importante porque el cambio climático es algo real, ¿verdad? Y lo estamos viendo en el cambio del nivel del mar, en la temperatura, en la sequía o en el incremento de las lluvias. Todo eso es parte del cambio climático, y eso tiene un impacto en la vida de nuestro país y de todos los países del mundo, porque el cambio climático es a nivel mundial, ¿verdad? Bueno, vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar también hablando con Carlos Flores, ¿verdad?, sobre... estoy haciendo un reportaje a profundidad sobre los nuevos parámetros de calidad de leche, y he observado que hay una gran oposición a estos parámetros que se han impuesto a través de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera, que es una entidad del gobierno, ¿verdad? Y estos parámetros se han impuesto sin que exista una base racional, ¿verdad?, para que se establezcan estos nuevos parámetros que elevan la calidad de la leche por encima de lo que es grado A, ¿verdad?, que es la reglamentación federal. Pues estos parámetros establecidos por la ORIR exigen más del ganadero que la leche grado A, que los requisitos grado A del gobierno federal, y está implicando un incremento en los costos en las ganaderías, y está implicando también, después de la aprobación de las enmiendas al reglamento 5 de calidad de leche que se hizo en verano, está implicando también que a los ganaderos que no cumplen con esos criterios, con esos parámetros, se le está botando la leche. Es decir, se está botando leche grado A, ¿verdad? Y esto tiene unas implicaciones en el patrimonio de estos ganaderos, ¿verdad? Y como he dicho, nadie solicitó estos parámetros. El consumidor puertorriqueño no sabe que estos parámetros se le están exigiendo a los ganaderos, y que la leche que están comprando pues tiene unos elementos de calidad mayores que lo que es el nivel de grado A. Eso no lo sabe la gente, y no hay un plan para hacer esto. Hasta ahora no lo hay, y como he dicho, hay muchos gran descontentos porque los ganaderos están perdiendo dinero, ¿verdad?, porque estos parámetros implican más costos para poder mantener el ganado adecuado que produzca esta leche. De eso vamos a estar hablando con Carlos Flores. Antes de continuar, quiero hacer 2 breves comentarios, ¿verdad?, sobre 2 noticias que quiero comentar. Bueno, este fin de semana en Venezuela se va a celebrar un referéndum, una votación, y la gente va a votar a favor, si quieren, ¿verdad?, que se establezca un nuevo estado, ¿verdad?, en Venezuela. Sobre específicamente si quieren que el territorio del Esequibo, ¿verdad?, que es un territorio que ha estado en disputa entre Venezuela y Guyana desde 1800,
sea parte formalmente de Venezuela y que los que viven allí en el Esequibo se conviertan en ciudadanos venezolanos, ¿verdad? Eso se va a estar votando por el pueblo de Venezuela este domingo, ¿verdad? Y esta disputa ha recrudecido, porque esta disputa, como he dicho, viene desde hace mucho tiempo, se ha recrudecido luego de que en el Esequibo se descubrió grandes yacimientos de gas y de petróleo. Y la Guyana ya comenzó a hacer acuerdos con compañías petroleras internacionales para que exploten ese petróleo para beneficio de Guyana. Ya habíamos dicho aquí en otro programa que Guyana está teniendo un alto nivel de vida, o sea, un incremento sustancial en el ingreso de los guyaneses porque hay mucho petróleo que se está explotando. Y ahora van a llegar a acuerdos con el Esequibo, que es un territorio, ¿verdad?, que comparte Guyana con la frontera de Venezuela. Los servicios de inteligencia de Brasil alegan que los venezolanos, el gobierno venezolano está moviendo efectivos del ejército con el fin de invadir el área del Esequibo. Mientras eso está ocurriendo, el gobierno de Guyana ha solicitado que se establezca una base norteamericana en el Esequibo. De manera que el conflicto ya está entrando en otros niveles, ¿verdad?, donde está entrando las fricciones militares. Por lo menos hasta ahora son palabras, pero el objetivo aparentemente es que se establezcan allí operaciones del ejército norteamericano ante la perspectiva de que hay una gran posibilidad de que Venezuela invada. Mientras esto está ocurriendo, es decir, la votación del domingo, María Corina Machado, que es la líder de la oposición en Venezuela, que se espera que compita con Maduro en unas elecciones, está exigiendo que no se celebre esta votación. Vamos a escuchar ahora lo que dice Maduro sobre el Esequibo. Tratan de ponernos como el país que va a despojar a otro de su territorio, cuando se nos ha despojado de nuestro territorio, nuestro. Porque el Esequibo, presidente de Guyana, no nos lo regaló el Imperio Británico, ni el Imperio Español. El Esequibo y todo el territorio de Venezuela lo ganamos con el Ejército Libertador, con Bolívar al frente, cuando nos ganamos nuestra independencia en 20 años de guerra, porque nadie nos regaló la independencia ni la soberanía de Venezuela. La conquistamos a pulso, a pulmón, poniendo nuestros cuerpos, poniendo nuestros muertos y ganando la guerra en el territorio de lo que hoy es Venezuela y de lo que es toda Sudamérica. Bueno, ya lo vieron. Maduro plantea en efecto de que el Esequibo le pertenece a Venezuela. De manera que esto es una disputa que va a continuar y vamos a estar atentos de lo que ocurre aquí, ¿verdad? Porque aquí se están llegando unos acuerdos con compañías internacionales de explotación de petróleo y de gas que se ubicarán allí. Desde hace 5 años de importantes yacimientos petroleros bajo sus aguas territoriales, yacimientos que Guyana ya empezó a explotar. Y en los últimos meses, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha hablado de reconquistar esa región que, según el mandatario venezolano, desde siempre le perteneció a su país. Y que me imagino que van a tener protección del ejército de Guyana o del ejército de los Estados Unidos. Eso vamos a ver, ¿verdad?, en el futuro. Bueno, el otro planteamiento que quiero hacer rápidamente es que hoy, ¿verdad?, comenzó 1 de diciembre de 2023, comenzaron nuevamente los ataques de Israel en Gaza, luego de que terminó la tregua en la que se liberaron 105 rehenes israelíes, ¿verdad?, por parte de Hamas, y el gobierno de Israel liberó 240 palestinos que estaban en cárceles israelíes, ¿verdad? Hoy, 1 de diciembre, comenzaron los bombardeos. De acuerdo con la prensa norteamericana, ya hay 30 muertos entre los palestinos. La noticia aquí es que hay una gran fricción entre la Casa Blanca e Israel, porque la zona sur de Gaza es la zona más densamente poblada y es inminente que comiencen los bombardeos y que van a empezar a morir civiles. Y el gobierno de los Estados Unidos, el secretario de Estado Blinken, le ha exigido
a Israel que pueda utilizar las destrezas de un ejército tan bien formado como el de Israel para que no mueran civiles en este atentado, ¿verdad? Eso vamos a estar observándolo porque esta guerra sigue teniendo graves repercusiones. Esto ocurre en el contexto de que hay ya 74 ataques de parte de entidades aliadas a Irán hacia miembros del ejército de los Estados Unidos establecidos tanto en Siria como en Irak. 74 ataques. Es interesante que el Pentágono continuamente está informando la cantidad de ataques que está recibiendo de estas entidades que los norteamericanos llaman los proxies, ¿verdad? De Irán en contra de soldados norteamericanos. Hasta ahora no han habido bajas, sino que una sola baja que la hubo hace unos meses atrás y fue una persona que murió del corazón, era un contratista. Pero me parece que la información que está dando el Pentágono tiene una intención, ¿verdad? Sobre todo en el contexto de que allí hay mucho armamento norteamericano establecido en la zona del Mediterráneo, ya lo hemos dicho aquí, hay 2 portaaviones, hay submarinos nucleares, hay bombardeos nucleares, hay fragatas de asalto, en fin, hay toda una estructura de guerra establecida allí y vamos a ver en qué termina todo esto. Sobre todo en el contexto de que Israel está detrás, en esta nueva etapa de la guerra en el sur de Gaza, detrás de China Sinwar. Véanlo ahí. China Sinwar es el líder de Hamas en Gaza. Los israelitas dicen que es un asesino inclemente, torturador. Eso dicen ellos. Es la persona que ha dirigido todo este esfuerzo bélico, incluyendo el ataque de Hamas el 7 de octubre, donde murieron 1.200 israelitas. Esa persona es la más buscada en esta guerra, ¿verdad? He leído que entre los rehenes que llegaron a ser liberados por Hamas tuvieron contacto con Sinwar en los túneles, ¿verdad? Todavía los israelitas no saben dónde están esos túneles, ¿sí? Pero en uno de los rehenes liberados llegó a decirle a los servicios de inteligencia israelíes que Sinwar habló con él y le dijo que aquí donde estaba seguro. Precisamente hoy el New York Times publica de que el ataque del 7 de octubre fue previsto por los servicios de inteligencia israelíes, una parte de ellos, pero los servicios de inteligencia militar no le creyeron. Eso lo plantea el New York Times. De manera que vamos a seguir atentos a lo que ocurre en esta guerra, sobre todo en el contexto de que puede haber un conflicto militar entre Estados Unidos e Irán. Eso podría ocurrir. De manera que continuamos ahora con Informe Semanal, ¿verdad? No sin antes decir que Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo de Café Don Pello, el Museo del Café y la procesadora de leche Suiza Dairy. Vamos a un mensaje y regresamos con Carl Soderberg. Se cumplen 80 años de sabor y nutrición, alimentando familias en cada generación. Son 80 el son de Suiza, Y así lo vamos a celebrar. son 80 el 8 son de décadas Suiza, llevando nutrición y calidad. son 80 el son de Suiza, Desde el abuelo hasta el jovencito, Suiza sigue alimentando el corazón de Puerto Rico. Bueno, continuando con Informe Semanal, vamos entonces a entrevistar al exdirector de la Agencia de Protección Ambiental Federal en Puerto Rico, el conocido ingeniero Carl Soderberg, ¿verdad? Con él vamos a estar hablando sobre un asunto importante que se está ocurriendo en Puerto Rico actualmente, específicamente en el Departamento de Recursos Naturales, donde se están celebrando unas vistas públicas para ver el plan de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático. Esta información no ha trascendido mucho en los medios, aunque sí se le ha dado cobertura, pero debido a la importancia que tiene esto, hemos decidido hablar con el señor Soderberg, ¿verdad?, que es miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre el Cambio Climático, que presentó este borrador, ¿verdad?, que está viéndose en vistas públicas y que es el resultado de la Ley 33 del 2019,
¿verdad?, que pretende, es la ley de mitigación, adaptación y resiliencia del cambio climático en Puerto Rico. O sea, en términos sencillos, la legislatura aprobó una ley para que se establezcan medidas de cómo mitigar los efectos del cambio climático, y entre el grupo de expertos está el señor Carl Soderberg, ¿verdad?, que es un conocido experto en todo esto del ambiente. Buenos días, señor Soderberg, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por esta oportunidad para hablar un poco de este plan que, en mi opinión, Puerto Rico se juega la vida si no toma medidas para enfrentar el cambio climático. Eso es importante. ¿Por qué, Soderberg? ¿Por qué usted entiende que se juega la vida? Mira, el cambio climático, de hecho, ya está afectando de forma, yo le diría, elocuente a Puerto Rico, y por primera vez en este año, por ejemplo, no desde el verano, sino desde mayo, empezamos a sentir temperaturas extremas que se prolongaron hasta finales de octubre. Eso nunca lo habíamos visto antes, aunque lo habíamos predicho, no pronosticado. En adición a esto, estamos ya sufriendo otra de las manifestaciones, que es que cuando llueva va a llover de forma torrencial, y de ahí es que sale el incidente del 27 de octubre en Puerto Rico, que afectó mayormente al área metropolitana, pero también, por ejemplo, afectó grandemente a la isla de Culebra, y unas semanas después afectó al Gran Santo Domingo, ¿verdad?, en La Española, que queda en avión a media hora de acá de San Juan. O sea que ya las manifestaciones de cambio climático están llegando a lo que yo llamo el puertorriqueño de a pie. Y entonces ellos, ¿verdad?, están ahora reclamando acción del gobierno. Pero aparte de eso, por ejemplo, se asocia mucho el cambio climático con, ¿verdad?, con el aumento en la frecuencia de huracanes, la intensidad y quizás con la erosión de playas, pero nadie les habla que en el caso de las Antillas va a llover menos, o sea que vamos a tener menos que ahora. Para la década del 2030 vamos a recibir 10% menos lluvia, y para mediados de siglo 20% menos de lluvia. Pues si no empezamos a tomar medidas desde ahora para enfrentar ese desafío, y hay alternativas y por eso está el plan, pues vamos a tener un grave problema en nuestras manos. Otro punto que yo quisiera traer a colación es que ahora mismo el turismo ha sido la punta de lanza de la recuperación económica de Puerto Rico, y gracias a Dios tenemos unos números muy, muy loables, pero sin embargo, si no tomamos ciertas medidas, el turismo es uno de los sectores económicos que más se va a afectar por el cambio climático. Y me explico. Por ejemplo, el 90% de los turistas llegan a Puerto Rico, ¿por dónde? Por el aeropuerto. Por el aeropuerto. Bueno, me parece muy interesante, Soderberg, este asunto de cómo el turismo, ¿verdad?, que está pasando por un buen momento en Puerto Rico actualmente, puede ser impactado terriblemente por el cambio climático. Estaba diciendo usted que aumentaría el nivel del mar, se afectarían las playas, ¿verdad? Y además una gran parte de la infraestructura hotelera también sería afectada por este incremento en el nivel del mar, ¿no es así? Quería añadir que otro aspecto es que muchas de las plantas de tratamiento de agua alcantarillado que están ubicadas cerca del mar, no es que estén junto al mar, posiblemente serán afectadas, y si no se reubican tierra adentro, pues todas esas aguas usadas van a ganar acceso a las playas, que es uno de los activos del turismo, y más allá de es la única opción recreativa que yo conozco que es gratis para los puertorriqueños. Y pues no se puede ir a la playa porque uno va a estar expuesto a patógenos. Sí, sí, sí.
Bueno, ¿verdad? La mayor parte de esas plantas se hicieron en la costa. Yo conozco una en Atillo, creo que es en Camuy, ¿verdad? Correcto. Sí, y están en la costa. Entonces había que trasladarlas, moverlas, Soderbergh. Es correcto, tierra adentro, pero para eso hay fondos federales. Ah, para ese fondo Lo que federal. pasa Sí. es que eso no se hace de un día para otro y por eso es que nosotros estamos enfatizando que estas medidas de adaptación se tienen que comenzar ahora para poder atender, ¿verdad? Esos desafíos. Lo mismo aplica a la falta de agua que vamos a tener, que primero va a ser un 10% en la próxima década, que aunque eso no suena mucho, pero imagínense si ya estamos teniendo, ¿cómo es? Racionamiento sin esa disminución, pues con una disminución de 10%, pues quiere decir que va a haber más racionamiento de agua aún a mitad de siglo cuando se pierda otro 20%, porque va a llover menos, no solamente en Puerto Rico, en todas las Antillas. Oh, sí. O sea, va a llover menos y el sol va a ser inclemente, ¿verdad? Va a haber sequía, vamos a hablar claro. Sí, sí. Eso nos preocupa mucho también. Sí, Miguel. Ajá, sí, a Carlos. Ajá. Qué bueno que Carl Soderbergh pues trae esta información, ¿verdad? Que esto no son cuentos de camino, esto es lo que está ocurriendo, lo que está y lo que se perfila que vamos a vivir por los próximos años. Pero yo quiero decirle, ¿verdad? Como científico agrícola, también nosotros lo vemos en otra dimensión, en la academia, en la universidad, en las ciencias agrícolas. Nosotros estamos viendo y sufriendo los cambios que está ocurriendo en el clima en términos de lo que es la producción agrícola y la alimentación. Muy bien lo está llevando al macro y los problemas que vamos a tener de infraestructura y de lo que conocíamos que ahora vamos a tener que cambiar para poder vivir junto con los cambios climáticos. Pero en el caso de las plantas, en el caso de los animales que nosotros trabajamos con ellos, también estamos viendo esos cambios. Los ciclos fenológicos de las plantas están cambiando. Acuérdense que una planta está enclavada ahí con sus raíces, no se puede mover a otro sitio más fresco o a otro sitio más húmedo. Está ahí y ahí va a establecer su vida. Y las plantas se rigen por patrones, ¿verdad?, de estaciones del año. Cuando estas estaciones del año se alargan, se acortan, las plantas tienen unos efectos. Eso ocasiona unos cambios hormonales, unos cambios de desarrollo de las plantas donde van a tener más o menos rendimiento. Hay plagas también que se pueden beneficiar de estos cambios y eso lo que hace es que la inversión que se ha hecho en fincas, en granjas, se ve también en riesgo porque el agricultor posiblemente está invirtiendo y no va a sacar el retorno de inversión que se esperaría en unas condiciones naturales. Y tenemos que ir viendo estos cambios porque tenemos que ya ir haciendo unas previsiones para evitar esos cambios, sistemas de riego, producción ambiente controlado, cómo modificar el ambiente, variedades que sean más resistentes, plantas que sean resistentes a plagas, enfermedades. Hay cambios que hay que hacer y que hay que tomar porque esto no es que se va a acabar en 1 o 2 años, posiblemente esto dure más tiempo y tenemos que hacer esos cambios porque muchas personas que están en la ruralía, que dependen de la actividad agrícola, tanto de cultivos, plantaciones o también crianza de animales, posiblemente puedan perder sus trabajos, sus negocios por situaciones correspondientes al cambio climático, ¿no? Sí. Yo quisiera añadir a lo que dijo el doctor que de acuerdo a la FAO, que es la Oficina de las Naciones Unidas en el área tropical, y Puerto Rico obviamente está en el área tropical, se va a necesitar un 20% de agua de riego para poder producir la misma cantidad de cultivo. Y entonces eso es un desafío bien grande porque como yo le expliqué, en el caso de las Antillas vamos a recibir menos agua y para mitad de siglo va a ser 20% menos, pero para agricultura necesitamos 20% más debido al calor, ¿verdad? Eso es un lado. A eso le añadimos
que ustedes han oído en la prensa que Acueducto 30%, y de hecho ayer yo estuve en un foro y la presidenta indicó que al día de ayer Acueducto perdía el 61% del agua que produce a través del sistema de distribución. Pero nadie habla que a través de los canales de riego, que son viejísimos, se pierde también un 60% del agua. Y eso hay que corregirlo porque de nuevo el agua que se necesita para el cultivo es mucho más del que se necesita para nosotros los seres humanos. Claro, eso no se ha visto porque como estamos importando el 85% de la comida, pues no hay un conflicto, pero a la medida que otros países se afecten en su producción y no llegue alimento a Puerto Rico y Puerto Rico tenga que aumentar el cultivo, va a haber un conflicto en términos de los usos que se le puede dar al agua que tenemos, que va reduciéndose. Y el otro punto que quiero traerle, aquí podemos empezar la discusión, es que vamos a perder mucho del agua subterránea. ¿Por qué? Porque a medida que sube el nivel del mar, entra más agua salada de mar a los acuíferos. Salinas. Y todos sabemos que las plantas son más sensitivas al agua salina que nosotros los humanos. Y sabemos que nosotros los humanos no podemos beber agua de mar porque nos morimos. Así que estamos en esa disyuntiva, pero quiero aclarar que no es para que entremos en alarmante, pero sí enfatizar que hay que tomar medidas desde ahora y hay medidas que se pueden tomar para enfrentar estos retos. Una de las cosas que nos preocupan también, Carl, es que la mayoría de nuestros embalses están altamente sedimentados. Correcto. Ahora mismo no están ni a una tercera parte de su capacidad, y si nosotros vamos a tener que depender más de la captación de agua por lluvia, que va a llover menos, ¿qué agua nos va a quedar tanto para agua de tratamiento como agua para riego agrícola? Porque no podemos depender exclusivamente de lo que es pozo, por lo que usted está mencionando, muchos de ellos. Así que yo no he escuchado muchos proyectos que vayan guiados, quizás en algunos lagos grandes que se utilizan más para agua de consumo, pero lo que son Oaxaca y otros lagos, ¿verdad? Cerrillo y otros también que se utilizan para los 3 sistemas de riego que tenemos en Puerto Rico, no he visto mucha gente pensando en proveerle ese extra agua que vamos a necesitar al sector agrícola. Y eso pues nos preocupa porque ahí tenemos la zona principalmente de producción de proteína ganadera, la zona de pastoreo, pero también tenemos en la zona sur todo lo que son los vegetales. Y eso va a necesitar mucha más agua. Eso no puede sobrevivir sin agua, si no sería terreno estéril. Necesitamos el agua para poder producir. Bueno, obviamente una de las recomendaciones del comité es que por un lado, como una medida a corto plazo, se haga un dragado de lo que nosotros llamamos embalses estratégicos, y obviamente uno de ellos es Oaxaca. Porque Oaxaca no solamente provee agua para riego, sino provee todo el agua que beben la gente que vive desde Quebradilla hasta, creo que hasta Aguada. También, y lo mismo en el sur, que se suple del lago Patilla, pues también hay gente que depende de esa agua, no solamente en la agricultura. Así que estamos recomendando eso, y en el caso específico de Oaxaca, para su paz y tranquilidad, sí hay unas medidas que ya se están implantando, gracias a Dios, pero esa es la excepción y no la regla. Y nosotros estamos enfatizando eso, pero nosotros vamos más allá porque el huracán María destruyó 140 millones de árboles. Oiga bien, y eso no lo dice Carl Soderberg, lo dice el Instituto Federal de Taxonomía Tropical, que está ubicado en el Jardín Botánico de Río Piedra, y ellos hicieron este estudio y lo corroboraron.
¿Y qué pasa? Se ha hablado mucho de la reconstrucción de Puerto Rico, que aparentemente finalmente está moviéndose, pero no incluyeron esa infraestructura verde. ¿Y qué pasa? Que hoy día, 7 años después, lo que se ha sembrado son 500,000 árboles, que si uno hace la aritmética, porque ni matemática, es menos de 1% de los árboles destruidos, lo que significa que hoy día, cada vez que llueve intensamente, y no tiene que estar relacionado a una tormenta tropical o un huracán, los embalses reciben más sedimentos que antes que María. Y por lo tanto nosotros estamos recomendando un plan masivo de reforestación e identificando fondos para eso. Y lo otro que estamos recomendando es que muchas de los efluentes de las plantas de tratamiento de acueductos, de aguas usadas que están en la costa, después de tratamiento, y aclaro eso, con el tratamiento adecuado, se utilicen para crear unas barreras hidráulicas que impidan la entrada del agua salada a los acuíferos. Y eso es algo que se ha utilizado con mucho éxito en California y en la Florida. O sea que no somos conejillos de indio para nada, sino que estamos aplicando, ¿verdad? Algunas medidas que han sido muy exitosas en otros lados. Así que, pero todo eso hay que hacerlo, empezar a hacer desde ahora. O sea, no podemos esperar a que se sale el acuífero, por ejemplo, Total del Sur, que ya está siendo afectado, porque después que está salado, desalarlo entre comillas, no es fácil, y asumiendo que hay los recursos, tomaría una década. Y en una década, pues se acaba la agricultura en Puerto Rico. Sí. Carl, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se utilizaría el agua de estas plantas para evitar que el agua de los acuíferos se llene de sal? No, porque lo que pasa es que tú las inyectas bien cerca de la costa, y eso crea como una cortina hidráulica que es como una barrera que impide que el agua de mar entre. Okay. En otras palabras, es mantener esos terrenos húmedos para evitar capilaridad, para evitar que cuando se va secando la parte de arriba del suelo, empiecen a dar aguas que están abajo por presiones del mar, que va a subir con las sales. Si tú mantienes esas capas húmedas, pues evita que esa capilaridad suba al exterior. O sea, eso es lo que ocurría antes en Puerto Rico cuando se usaban los sistemas de riego en las cañas, que era por inundación, y se mantenían esas capas de agua, miles de pies acres en los terrenos, y mantenían esa capilaridad, ¿verdad?, bajita abajo. Pero si cuando empezamos a usar los sistemas de riego por goteo más eficientes, pues también hemos tenido el problema de que hay parte de los terrenos que se van a secar mucho y empieza a subir por capilaridad, ¿verdad?, por succión, empieza a salir agua, y ahí viene con sales, viene con el componente que ellas traen, y eso cambia la química y la fertilidad del suelo, y las plantas pues no se dan en terreno salado, ¿verdad? Definitivamente. Sí. Ok. Bueno, lo que sí surge, ¿verdad?, de lo que ha dicho Carl Soderberg, es que hay un proyecto enorme que tiene que empezar a desarrollarse en Puerto Rico. ¿Qué usted estima, Carl? ¿Hay un estimado de lo que puede costar esto en el futuro? Aunque no todas las medidas son económicas, ¿verdad? Pero ciertamente sí hay. Pues nosotros hemos contratado a una firma de economistas para que nos estime, por un lado, cuál es el costo si no se toman medidas preventivas. Nosotros le llamamos el costo de la no acción, aparte de que en el plan, en la medida que hemos podido, estimamos el costo de las recomendaciones que hemos incluido. Entonces lo que queremos es comparar una cosa con la otra. Y estamos seguros que el costo de la no acción
va a ser muchísimo mayor. Porque déjame decirte, por ejemplo, cuando hubo la mega sequía del 2015, que solamente afectó la mitad este de la isla, de Arecibo hacia Fajardo, Ajá. en ambas costas, el costo a la sociedad puertorriqueña se estimó en cuatro meses realmente, se estimó en $1,000 millones. Ok. Y eso fue realizado por la Asociación de Analistas Financieros de Puerto Rico. Y de eso pues no se dice mucho, porque lo que se incluye es que mira que si Acueducto gastó tanto dinero en la camiones cisternas y en esto, y que aquella agencia perdió tanto. Y digo, llegaron a millones, ¿verdad? Pero cuando tú lo sumas, quizás no pasa de 200 millones. La misma agricultura, que por lo menos yo no soy, aquí tenemos un experto, ¿verdad?, que nos puede aclarar, pero de acuerdo a los periódicos, que yo no creí lo que pusieron, decía que en agricultura lo que se había perdido era 50 millones. Yo que no sé nada de eso, a mí me parece que es muy poco para la magnitud de la sequía que hubo. Definitivamente ese cálculo se quedó muy corto. Quizá eso fue lo que había de cosecha en ese momento, en esos meses, pero el problema en la agricultura es que cuando usted tiene un efecto de sequía en una plantación, no solamente va a perder el rendimiento de esa cosecha, sino que posiblemente va a atrasar las próximas cosechas, porque es acumulativo. El efecto que usted tiene se arrastra, y para volver otra vez ese nivel de eficiencia le va a tardar 3, 4, 5 años en llevar la finca al nivel donde estaba, al nivel de animales donde estaba. O sea, recuerden que el día que se siembra una semilla no es el día que se come el fruto. Estas acumulativas. Y usted tiene que hacer una proyección cuánto arrastró ese daño hasta que ya cumplió su efecto y empieza entonces a tener ganancias nuevamente. Pero esto es acumulativo, así que ese cálculo se quedó muy corto. No solamente eso, sino que el Departamento de Agricultura en esas ocasiones invierte mucho dinero en incentivos y subsidios tratando de pagar las pérdidas que tuvo el agricultor, pero que no hay producción, porque entonces o hay que subvencionar el alimento, o hay que pagar animales muertos, o reemplazos de animales, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que a veces no se contabiliza. Así que son muchos millones de dólares los que se pierden, que a veces no se están contabilizando correctamente en el sector agrícola. Sí, sí. Yo me alegro mucho que usted lo diga, porque yo, un lego en agricultura, a mí me pareció que 50 millones era demasiado de poco, pero eso fue por lo menos lo que publicaron los periódicos en ese momento. Y yo creo que las cosas hay que, ¿verdad?, aquilatarlas lo mejor posible para entonces poder tomar unas decisiones apropiadas. Y a eso que vamos. Sí. Oiga, Carl, parte del proyecto, ¿verdad?, del plan que se está viendo en vistas públicas, incluye reducir el consumo de energía eléctrica, ¿verdad? Hay unas propuestas, ¿verdad?, para que al 2034 haya una reducción del 10% del consumo. Si es de energía, es así, porque lo que estamos pidiendo es que se reduzca el consumo por lo menos 1% anual por 10 años. Pero paralelamente estamos pidiendo que se acelere la transición a energías renovables. Estamos, de hecho, en términos de la ley de energía, estamos atrás, porque se supone que para este año 2024 el 20% de la energía eléctrica fuera generada por energías renovables, y la cifra es un 4%. Y eso es para detrimento de Puerto Rico, porque recuérdense que los combustibles fósiles hoy por hoy son más caros. Sí. Y eso impacta toda la economía. Sí, sí. Aparte de los issues ambientales, ¿verdad? Lo que nos preocupa es que en esa carrera, que estamos todos de acuerdo, no se está haciendo
las mediciones correctas para escoger los lugares ideales para esa infraestructura de energía renovable o por lo menos diversificarla, y estamos perdiendo hasta terrenos agrícolas de alto valor, que lo hemos señalado anteriormente en este programa, hemos llevado esa campaña también, donde estamos perdiendo gran cantidad de terrenos agrícolas con facilidades de riego, con infraestructura mecanizable, que no son sustituibles. Y eso también trae un problema, porque no podemos sustituir una cosa por la otra, que deben existir las dos y pueden coexistir, pero entonces hay que ver dónde se pone cada cosa. Eso también debe estar dentro de los planes y que estén todos los, ¿verdad?, todos los players de ese escenario aportando esta información, porque todos queremos lo mismo. Lo que pasa es que hay unos lugares donde es más costo efectivo, pero no necesariamente a largo plazo va a resolver los dos problemas. Mantener los terrenos agrícolas y producción, y vamos a tener energía. Bueno, vamos a comer la energía, pero no vamos a tener alimentos. O sea, hay que tener mucho más cuidado en esto. Estamos de acuerdo, y de hecho en el plan indicamos que había que tener cuidado de no comprometer a los terrenos de alto valor, por lo menos una expresión de nosotros, de alto nivel agrícola. Y además, hablando de que no todo sea placas solares, estamos hablando, impulsando que se hagan molinos en el mar, que eso se está haciendo en Europa y lo van a hacer en Estados Unidos. Dio buenos resultados, inclusive en terreno agrícola en Santa Isabel. Y lo otro es que estamos impulsando un proyecto de OTEC, océano termal, porque da la casualidad que un poquito mar afuera de Yabucoa es uno de los sitios más idóneos en el mundo para establecer un proyecto como ese. Y ya se han hecho estudios preliminares que en un momento dado, aparentemente el Departamento de Energía Federal no dieron los fondos, pero ya todo eso ya está hecho. O sea que no empezamos de cero, y eso pues, vamos a ver, abre el abanico de alternativas de energía renovable más allá de las placas solares, porque no podemos depender nada más que de placas solares. Acuérdense que de noche no hay sol. Ese proyecto geotermal, yo lo escuché hace unos años atrás cuando Manuel Lavoy era secretario de Desarrollo Económico, y unas presentaciones que se hicieron. Yo creía que iba bastante adelantado y por alguna razón se aguantó, y era precisamente ese que usted menciona. Lo hemos mencionado, pero parece que no se ha movido en la velocidad que debería. Sí. Una de las estrategias es, ¿verdad?, no depender casi totalmente, porque que Puerto Rico, para empezar, es una isla con terrenos limitados, y sí, aparte de terrenos limitados, hay unos terrenos que son buenos para agricultura, hay otros terrenos que son buenos para otra cosa, y entonces hay que hacer como un balance. Pero dentro de ese balance ayuda si tenemos otras alternativas, y una de las alternativas es el OTEC, y nosotros estamos endosando ese proyecto. Lo que nos preocupa es cuando hay ya un ordenamiento jurídico, ya hay una ley de terrenos en Puerto Rico, ¿verdad? Está el plan de uso de terrenos, y se viola eso. Porque de ese plan que habla de unas 634,000 cuerdas que están identificadas para actividad agrícola, se están utilizando para placas solares. Y ahí es que está la ilegalidad, porque estamos violando lo que ya hemos dispuesto en otros planes y en otros procesos, y entonces vamos a ver una reducción de terreno agrícola a perpetuidad, porque una vez estén las placas solares, ahí no hay como... No, nadie me diga a mí, porque yo no he visto ningún proyecto que sea exitoso donde tenemos actividad agrícola de tipo tropical con placas solares. O sea, eso no existe. La placa solar, y tener cabritas por allí o 2 o 3 ovejitas comiendo hierba, eso no es una actividad agrícola realmente. Estamos hablando de que en menos del 25% del terreno de esta isla, de este 100 por 35, aquí hay 2.2 millones de cuerdas, 634,000 cuerdas.
eso es menos de un 25-30% del terreno, y eso es lo que tenemos para producir alimentos. Si nosotros le seguimos reduciendo a eso, pues entonces nadie me diga que tenemos que seguir aumentando las importaciones más del 85-90% entonces. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Dónde va a ser el balance? ¿Dónde ponemos? Si ya habíamos puesto el freno para el plan de uso de terreno de Puerto Rico y descansábamos en que eso se iba a proteger, ¿por qué se están poniendo placas solares en terrenos especialmente protegidos en reservas agrícolas? Sí. Esa es la gran pregunta. Sí, pero yo, ¿verdad? Aquí, quitándome mi sombrero, ¿verdad? Del miembro del Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático, me parece que ese es un deber ministerial de la Junta de Planificación y que quizás los agricultores deben de traer un caso en corte, como le dicen, un class action suit, o sea, todos los agricultores, porque aparentemente la Junta de Planificación no está defendiendo el plan de uso de terrenos que esa misma institución aprobó. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Pero por lo menos de parte de nosotros reconocemos ese problema e indicamos que se deben respetar esos terrenos de alta productividad agrícola. Sí. Oiga, la meta, ¿verdad?, de bajar 1% anual en el consumo de energía, el objetivo es precisamente reducir los gases de invernadero, ¿verdad?, que se producen a través de los usos de materiales fósiles para producir energía, ¿verdad? Esa es la meta. Bueno, lo que pasa es que en lo que ocurre la transición, que de acuerdo a la ley debe concluir a mitad de siglo, pues uno tiene que tomar unas medidas interinas para bajar esas emisiones. Y de verdad que en Puerto Rico estamos desperdiciando energía por doquier. O sea, el bajar 1% anual no debe ser ningún problema. Es más, se debería hasta duplicar. Debería ser 2% anual. Pero el negociado de energía nos dice que lo justo y razonable es 1%. Pues lo dejamos ahí a ver si alguien nos trae más información durante las vistas públicas. Pero sí, a eso es que va dirigido. Oiga, Carl, pero ¿cómo se reduce el consumo de energía? Digo, hablando, ¿verdad?, en términos de que si aumenta la temperatura, pues hace calor, la gente pues se va a ver inclinada a prender sus acondicionadores de aire. Son situaciones, ¿verdad?, que hay un objeto, unos desafíos en esa meta. Sí, pero uno puede utilizar enseres y equipos que tiene el sello de EPA Energy Star, que el presidente Biden aprobó una ley bipartita donde se provee fondos para lo que se llama la aclimatación de los hogares de personas desventajadas, donde se ponen como especie de unas capas en el techo y las paredes que aíslan el calor, y eso nada más rebaja la temperatura dentro de la casa 10 grados Fahrenheit. Okay. Si tú pintas el techo blanco, 5 grados Fahrenheit más. Y lo bueno del caso es que, de acuerdo al censo de Estados Unidos, el 45% de la población de Puerto Rico se considera desventajada. O sea, que el 45% de la población puede optar para que le hagan esta aclimatación en su hogar completamente gratis. Ok, sí. Y eso hay que aprovecharlo. Y los que no somos desventajados, pero tampoco somos ricos, estamos recomendando que se haga un programa de incentivo para hacer lo propio en nuestros hogares. O sea que hay varias formas. También si tú siembras un árbol cerca de tu casa, obviamente no debajo de las líneas de energía eléctrica, pero eso se puede hacer, pues también baja la temperatura. O sea que hay varias medidas que se pueden tomar, que de hecho algunas de ellas existían en el tiempo de los españoles, pero se olvidaron y tenemos que rescatarlas. Ok.
Y la construcción antes en Puerto Rico iba dirigida a tener ventilación cruzada, casas con techos altos, muchas ventanas, y ahora nos hemos metido en cajoncitos con ventanitas pequeñas tipo Suiza, que iba a ser frío. De hecho, hasta los muebles antes eran mucho más frescos, no eran esos materiales plásticos pegajosos, calientes. O sea, Puerto Rico era enfocado a lo que era el clima, esa extrema humedad, pero de momento lo perdimos, lo creíamos que estábamos viviendo en el norte, estábamos en la... No, y lo otro era que antes los techos, en algunos casos, eran hasta de 6 pulgadas de ancho. Si van al viejo San Juan o algunas estructuras en Mayagüez y Ponce, y entonces llegaron al punto que lo bajaron a 3 pulgadas, que ahí es que empezó la coladera de techo, y tuvieron que aumentar un poquito más. Pero, o sea, que hay unas técnicas de construcción mirando hacia el futuro, pero las casas existentes pues también se pueden atender con la aclimatación. Ok. Lo que sí que no he escuchado la posibilidad de establecer plantas para desalinizar agua de mar. ¿Eso es una alternativa o no lo es? Mira, esa es la última alternativa, porque con la tecnología que hay hoy día, todo evoluciona, ¿verdad? Requiere mucha energía. Okay. Y segundo, es costoso. Y para darte un ejemplo, si el agua que nos da acueducto fuera desalinizada, habría que multiplicar por 4 la factura que recibimos de acueducto, y Puerto Rico no aguanta eso. Okay. Obviamente, si llegara el punto que no hay agua, pues hay que vivir y habrá que hacerlo, pero hay alternativas, como por ejemplo reducir la pérdida de un 61% a un 17%. ¿De dónde sale el 17%? Pues ese es el numerito que tiene el Banco Mundial a nivel mundial. Yo creo que debemos ir más abajo de eso, ¿verdad? Pero vamos primero a llegar allá. Y para dar un ejemplo, si redujéramos la pérdida a eso, tendríamos el equivalente de 2,5 veces la cantidad de agua que produce Carraízo diaria, disponible sin construir un nuevo embalse. Okay. Otra alternativa, por ejemplo, es el reuso de las aguas usadas de la AAA, que Acueducto las tiene que tratar para cumplir con EPA, pero las descarga a los cuerpos de agua como si fuera basura. Y si nosotros aprovechamos esa agua para todo excepto agua potable, pues nosotros, en vez de usar de agua potable para ciertas cosas, como por ejemplo, la mayoría de los alcaldes utilizan agua potable para lavar las calles y las aceras, utilizan agua potable para regar las matas y los parques. Sí. Y muy bien lo pueden hacer con aguas usadas tratadas, si esas aguas también reciben cloro. Pues uno desplaza y hace disponible esa agua potable. Y además, una de las recomendaciones del comité es volver al tiempo de nuestros abuelos, hablando de los españoles, y tener aljibes y capturar el agua de lluvia. Okay. Tenemos que volver a eso. Sí. Para poder enfrentar esa pérdida de 20% de lluvia para mitad de siglo. Sí. Carl, y hablando ahora del proceso de vistas públicas, ¿cómo se ha desarrollado? ¿Usted está satisfecho con lo que ha ocurrido o tiene reticencia? O sea, ¿no ha habido participación? No. Hemos dado vistas públicas, eso sí, hemos querido, primero, que la ley nos requería que nosotros como comité diéramos las vistas públicas. Aparentemente, pues, descansaban en que la legislatura lo dé, porque este plan va para la legislatura, y quiero aclarar, porque se va a convertir en ley. Los otros planes de Puerto Rico, que hay miles, pues después que se aprueban, pues cogen polvo en los anaqueles. Pues esto se va a convertir en ley y se va a tener que cumplir. Bueno, pues la cuestión es que nosotros quisimos a nuestro nivel hacer vistas públicas presenciales. Empezamos en Humacao,
Seguimos en Ponce, precisamente hoy se van a llevar a cabo por la tarde en Mayagüez y el viernes que viene en Carolina, en la UPR Carolina, el viernes y el sábado sería una vista virtual donde en teoría todo el mundo, en respectivo donde esté en Puerto Rico, que no tuvo la oportunidad de ir a estas vistas, puede participar. Y hasta ahora hemos recibido muy buenos comentarios y eso es lo que queremos, fortalecer el plan antes de someterlo a la legislatura. Yo me atrevería a recomendar humildemente, no sé la composición de esa junta, de ese comité, pero yo recomendaría que eran personas con algún tipo de conocimiento de biosistemas o agrícolas, para que los puedan ayudar también. Me gustaría, ¿verdad?, que participaran agrónomos, colegio agrónomo o alguien del área académica de agricultura, que es uno de los sectores que se ve tan afectado por todo esto de cambio climático. Así que me atrevería a hacer esa recomendación si no es que ya está cubierta, ¿no? Bueno, precisamente nosotros abrimos una convocatoria para como especie de un consultor en asuntos de agricultura y en ese proceso elegimos a un catedrático de UPR Mayagüez de apellido Sotomayor. Y él nos ha estado ayudando en la fase de agricultura. Anteriormente hubo un profesor también, pero de la UPR Utuado, que comenzó a ayudarnos en ese renglón, pero tuvo problemas de salud y se tuvo que retirar. Así que estamos en eso, pero estamos en la mejor disposición de recibir comentarios. Se pueden no es necesario ir a las vistas públicas para someter comentarios. Se pueden someter comentarios por escrito hasta el 10 de diciembre. Ok. Gracias. Bueno, para finalizar, ¿verdad?, esta participación de Carl Soderberg, Carl, ahora, luego de que terminen las vistas públicas, entonces ustedes integrarán todas esas recomendaciones al borrador, me imagino, ¿verdad? Y esto se convertirá en ley. Ese es el objetivo. Sí, mira, el proceso es que hay un oficial examinador que está recogiendo todos los comentarios. Él va a hacer un informe al comité de expertos y asesores. Entonces nosotros decidimos qué se incluye y qué no se incluye. Una vez decidamos eso, pues, ¿verdad?, unas personas que tenemos contratadas, pues tienen que modificar el plan que tiene ya 700 páginas para incluir, ¿verdad?, todas las recomendaciones aceptadas y créanme que estamos en la mejor disposición de aceptarlas. Y entonces se radica a la legislatura. Ellos, yo presumo que ellos van a dar vistas públicas, pero después de esas vistas públicas y pueden modificar lo que nosotros sometamos, lo tienen que llevar a votación tanto en Cámara y Senado como si fuera una ley. Y la ley dice que si ellos no se ponen de acuerdo y no actúan, pues se da por dado que se aprobó el plan. O sea, ellos tienen que o aprobarlo o desaprobarlo. Okay. Pero si el trámite tarda mucho y no se acaba la sesión, pues de acuerdo a la propia ley que ellos fueron los que la aprobaron, pues se da por aprobado el plan que sometió el SEAC y entonces va al gobernador, que él tiene la opción o de vetarlo o de aprobarlo, porque es como si fuera una ley. Okay. Y una vez esté aprobado, pues el mismo comité, de acuerdo a la ley, tiene que fiscalizar el cumplimiento. Y de hecho, la ley nos faculta a emitir multas por incumplimiento. Ok. Bueno, me imagino, ¿verdad?, que habrá, es mandatorio un proceso de educación. La gente se va a tener que educar, el país va a haber que educarlo, ¿verdad?, con respecto a todas estas medidas. Definitivamente, pero que nosotros no hemos esperado a que inclusive hubiera el plan. Nosotros, por ejemplo,
hemos hecho reuniones interagenciales en 3 ocasiones para orientar a las agencias de que primero que existe la ley 33, que venía por ahí un plan. De hecho, el bosquejo del plan, que yo no conozco otra organización que lo haya hecho, lo llevamos a vistas públicas para que la gente dijera, mira, dejaste fuera este tema, queremos que tú cubras este tema, no estamos de acuerdo con este tema. Y eso se le mandó a las agencias. Y también en términos de la comunidad, los miembros del comité han viajado a la isla a dar charlas a la comunidad. Okay. Y hemos ido, por ejemplo, a Humacao, a Ponce, a Mayagüez, a barrios como el barrio Ingenio, no me acuerdo de un barrio en Santa Isabel, creo que otro en Isabela, no me acuerdo. O sea que hemos sido proactivos y una vez esté aprobado el plan, definitivamente haremos otras rondas de visitas a las comunidades, a las universidades y reuniones interagenciales para que pues estén orientados en cuanto a los alcances y sus responsabilidades con el plan. Ok. Bueno, me parece que esto es un esfuerzo extraordinario, ¿verdad? Que hay que darle seguimiento. Por eso fue que me pareció importante entrevistarlo hoy, porque a pesar de que ha habido cobertura, pero la cobertura en los medios ha sido mínima, vamos a hablar claro. Y a la luz de la importancia que esto tiene, pues sin duda merece más divulgación, ¿verdad? Sobre todo porque yo no tengo claro todos los impactos que puede tener el cambio climático en tantas actividades humanas, ¿verdad? Porque hemos hablado mucho de la agricultura, el asunto del agua, pero me imagino que hay otras áreas también que puede tener un impacto, para mencionar uno nada más, ¿verdad? A grandes rasgos. Otro sobre la salud. La salud, sí, las personas mayores, ¿verdad? Que tenemos una población que va envejeciendo y me imagino que el calor tiene un impacto grande en la gente mayor. Efectivamente. O sea que esas son cosas que también habrá que considerar. Bueno, Carl, muchas gracias. ¿Tiene algo final que quiera añadir? Bueno, reiterar la invitación para aquellos que vivan en Mayagüez, en la zona oeste, vayan a las vistas públicas que vamos a dar esta tarde, a partir de las 2 de la tarde, en el recinto de Mayagüez de la Universidad Católica, que fue quien nos cedió sus facilidades para la vista. Y el viernes que viene, el viernes 8, en las instalaciones de la UPR de Carolina. Están invitados y por favor, estamos ávidos de recibir comentarios que hagan que este plan sea más robusto. Sí, y muchas gracias por la oportunidad. Sí, muchas gracias a usted por aceptar participar en el programa, de verdad. Y ha sido tremendamente interesante. Y de hecho, lo invito, ¿verdad?, en el futuro para que hablemos más sobre el impacto, ¿verdad?, de cuando ya tengan el borrador formado, a ver cuál es el impacto y cuál es el proyecto final que se ha logrado diseñar. Pues, excelente. Cuenta conmigo. Muy bien, pues muchas gracias. Carlos, ibas a decir algo. No, excelente, y que podamos, ¿verdad?, seguir el transcurso del proyecto, así que bien importante. Sí, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Carl Soderberg, muchas gracias. Bueno, hemos hablado con Carl Soderberg. Bueno, gracias a Dios que tenemos personas como Carl Soderberg en Puerto Rico, ¿verdad? Que es una persona tan bien intencionada y de tanto conocimiento, ¿verdad? Y una gran experiencia en estos asuntos. Lo hemos escuchado y este es un plan, ¿verdad?, de una gran envergadura. Y hemos visto también cómo Carlos hizo una sustanciosa aportación con respecto al impacto que puede tener este borrador de cambio climático en los asuntos agrícolas, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con Informe Semanal, pero no antes, ¿verdad? Hay que señalar que Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo de Café Don Pello, el Museo del Café y la procesadora de leche suiza Dairy. Vamos a un mensaje y regresamos en un instante. Cumplen 80 años de sabor y nutrición. Alimentando familias en cada generación.
nación. Son 80 el son de Suiza. Y así lo vamos a celebrar. Son 80 el 8 son de décadas Suiza. llevando nutrición y calidad. Son 80 el son de Suiza. Desde el abuelo hasta el jovencito, Son 80 el Suiza son sigue de alimentando el corazón de Puerto Rico. Bueno, pues continuamos con Informe Semanal y ahora vamos a hablar con Carlos Flores Ortega, ¿verdad? Que estuvo ahora con Carl Soderberg, pero ahora vamos a hablar con él sobre otros temas. ¿Cómo estás, Carlos? Pues muy bien, Miguel. Hoy estamos acá desde el Rincón Beach Resort, donde se está llevando a cabo la Asamblea Anual de la Sociedad Puertorriqueña de Ciencias Agrícolas, una organización de profesionales de las ciencias agrícolas de la Universidad de Puerto Rico, y donde están también profesores, estudiantes, y aquí se presentan, ¿verdad?, todos sus avances científicos y se hacen premios también a la excelencia de las ciencias agrícolas. Así que muy contento de haber estado aquí hoy transmitiendo con este background que es real. Saben que esto no es ficticio, así que Sí, la playa no. está detrás. Se ve bello, bello. Oye, Carlos, pues, hablando claro, ¿verdad? Para decirle a nuestros seguidores, ¿verdad?, que yo estoy trabajando en un artículo, ¿verdad?, a fondo sobre el asunto de las nuevas parámetros de calidad de leche establecidos por la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera. He tenido la oportunidad de entrevistar a varias personas, no tan solo ganaderos, sino personas que también están en las plantas procesadoras y personas que están cercanas a todas estas entidades que tienen que ver con la industria lechera. Y lo cierto es que hay un gran descontento con estos parámetros, ¿verdad? Por un lado está el descontento con los parámetros, ¿verdad? Y por otro lado está la reflexión sobre que los nuevos parámetros pues no tienen una meta clara hacia dónde nos dirigimos con ellos, ¿verdad? A pesar de que obligan a los productores a incurrir en unos grandes gastos para poder cumplir con estos parámetros de calidad, y en el caso de aquellos que no cumplan con ellos, pues ya le están haciendo perder sus ingresos porque le están botando la leche, ¿verdad? Sobre todo esto en el contexto de que incluso los consumidores no saben y no se les ha informado de que se han cambiado los parámetros de calidad en la leche y que los parámetros que se están exigiendo en Puerto Rico son más fuertes, rigurosos que los requisitos federales para leche grado A, ¿ves? Entonces, esto en el contexto de que las plantas han dicho que ellos no lo solicitaron, ¿verdad? O sea, aquí hay un ambiente, Carlos, verdaderamente de contradicciones, ¿verdad? Por un lado se quieren implementar estos parámetros, pero por otro lado no hay un objetivo claro hacia dónde nos dirigimos con ellos, y por otro lado le está costando el patrimonio a muchos ganaderos estos nuevos parámetros. De hecho, para dejarte hablar, yo creía que eran pocos los ganaderos que estaban enojados, y la información que he estado recibiendo es que son muchos. O sea, hay gente que plantea que la gran mayoría de los ganaderos en Puerto Rico están en contra de estos parámetros, aunque no todos lo hayan manifestado verbalmente. ¿Qué te parece? Pues mira, Miguel, y gracias a que tú estás haciendo investigaciones serias y te estás metiendo profundo en todo esto, estás descubriendo lo que ya nosotros hemos venido diciendo hace tiempo. Aquí se está corriendo el telón poco a poco. Y aquí podemos ver patente lo que es el fracaso de la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera bajo las administraciones, en mi caso cuando yo fui secretario, del administrador Jorge Campos, que hoy día es el subsecretario, y el actual hoy día secretario, que es el nuevo administrador de Loril. El fracaso de lo que es mantener unos postulados de la Ley 34, que precisamente creó esa oficina para evitar esto que se está haciendo. Hemos caído en unas actividades de improvisación, donde aquí no se hacen estudios para ver cuáles son las medidas que se tienen que tomar. Hemos caído aquí en el uso de una oficina para manipular la opinión y también el de estar dirigiendo, ¿verdad?, incentivos, ayudas a unos y a otros no, en la misma oficina de reglamentación. Aquí nosotros estamos viendo cómo la oficina de reglamentación
se utiliza para impedir que el gobierno cumpla con lo que dice la ley de hacer los estudios económicos de la leche. Y aquí hemos visto cómo la Oficina de Reglamentación está poniendo ahora unos parámetros más estrictos para producir la leche, que ya es de buena calidad, pues ponerla super calidad de una leche que nadie pidió que fuera de super calidad, que las plantas no necesitaban eso, pero el único propósito es hacerle más difícil a una cantidad de ganaderos producir la leche para que tarde o temprano salgan del negocio. Así que mira cómo todo esto redunda en una sola oficina. Aquí tenemos un denominador común que se llama la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera. Y de ahí es que está saliendo todo esto. Al principio, pues a algunos ganaderos se les hacía difícil entender lo que está pasando. Pero ahora cuando se ven toda la semana que le están botando leche, que les cuesta del bolsillo, que es leche buena, que podía utilizarse, que posiblemente hemos bajado la producción y vamos a tener que importar leche, y no a los parámetros que se le exigen al ganadero, ahora entonces están más preocupados. Recuerda que en los últimos 3, 4 años hemos aumentado la cantidad de quiebras de ganaderías en Puerto Rico y hay otra lista que está en espera de quiebra. En ese escenario, en un escenario donde la economía está difícil, donde el Departamento de Agricultura ha reducido los incentivos para compra de novilla, para pastoreo, para abono, inclusive para los incentivos por producción, donde el ganadero está solo, pues entonces ahora le vas a poner las condiciones más difíciles. Este no era el momento para hacer eso. Y en la investigación que tú estás haciendo, va a salir a relucir quiénes son los que están detrás de todo esto realmente y cuál es la verdadera intención, qué es lo que están buscando con los ganaderos. Los están engañando. Aquí lo que quieren es que se queden unos poquitos porque se ha reducido entonces la industria, ¿verdad? El consumo de leche ha bajado, pues entonces ya no necesitamos tantos ganaderos, pues tenemos que sacar ganaderos. Pero ¿a qué ganaderos van a sacar? A los del combo, a los amigos, a los más eficientes, a los menos eficientes, a los pequeños, a los medianos, a los grandes. Esto no es para eso. El gobierno no puede estar destinado a hacer planes para ver a quién va a sacar. Las fuerzas del mercado sacan a la gente normalmente, ¿verdad? Así que aquí tenemos muchas cosas que ver. Hay una inestabilidad entre los mismos ganaderos, no saben ni lo que está pasando. Tú le preguntas a cualquier ganadero quién aprobó o por qué se aprobaron estas medidas de estos parámetros de calidad por encima de los parámetros de calidad que ya el gobierno federal establece como grado A, y ellos dicen, no sé, a eso no lo consultaron, aquí a nadie le preguntaron. Sin embargo, tú vas donde algunos líderes del sector, y ellos sí saben, y ellos te dicen, eso hay que hacerlo, y eso es necesario, pero ¿por qué hay que hacerlo? ¿El consumidor lo está pidiendo? No, el consumidor ni sabe de esto. Pues entonces si el consumidor, que es el que va a pagar por el producto, no le interesa que usted tenga una leche súper calidad, grado A, y lo que él la necesita es grado A, ¿por qué usted está poniendo esos parámetros? Eso es lo que no entendemos. ¿Y quiénes están detrás de todo esto? Así que es bien triste ver cómo personas que tienen un negocio tan bonito como es la ganadería, de producción de leche, un negocio que es de 365 días al año, un negocio de los más bonitos que hay en la agricultura, se esté poniendo en riesgo en Puerto Rico, y bueno, pues serán muchas vaquerías más las que van a cerrar si esto continúa. Sí. Oye, Carlos, y que esto tiene unas implicaciones, ¿verdad? Porque quien está obligando a los ganaderos a cumplir con estos criterios que han surgido del aire, ¿verdad? Aunque estén en reglamento, han surgido del aire porque no hay una base racional que los explique, ¿verdad? Es el gobierno, y es el gobierno el que está imponiendo sanciones, es el gobierno que está obligando a botar leche, es el gobierno el que está obligando a estos ganaderos a tener pérdidas, ¿eh? Y eso tiene unas repercusiones legales, ¿no te parece? Miguel, cuando el gobierno se mete a tocar los negocios, los quiebra. El negocio es el ente más ineficiente haciendo negocio. El gobierno ha quebrado todos los negocios que ha tenido. El gobierno quebró la corporación azucarera, el gobierno quebró el programa de piña, el gobierno quebró el programa de arroz, el gobierno quebró maquinaria agrícola, las tiendas agrícolas. O sea, donde se mete el gobierno, lo quiebra. El gobierno no es el ente para hacer negocio. La Oficina de Reglamentación de Industria Lechera tiene que correr con los actores que son los productores y las plantas. El gobierno no puede estar trastocando esto y tratando de, a través de reglamentos y enmiendas a reglamentos,
tratar de dirigir la industria hacia uno o hacia a otro lado. El gobierno no debe hacer eso. Yo no sé dónde va a acabar esto, pero ya se están abriendo unas fisuras porque hay unas guerras internas entre los mismos directivos de la Asociación de Agricultores, el sector de leche y otros que son de una cooperativa fatula que se llama COPLE, que lo que hacen es viviendo de Índula. Y aquí lo que se está viendo ahora es una inestabilidad, que es lo que se supone que la oficina de ORIL mantenga estabilidad, pues la misma oficina es la que está estableciendo la inestabilidad. ¿Ves? En Estados Unidos, la leche que cumple con el PMO, que son los parámetros que se cumplen en Puerto Rico, y de hecho quien otorga aquí la clasificación grado A no es Agricultura, es el Departamento de Salud con los parámetros del PMO, pues eso se considera una leche comercial, la leche que toma todo americano y toda persona dentro de la nación americana, la leche grado A. Si usted quiere tener una leche que sea distinta, porque sea unos parámetros todavía más estrictos, como una leche kosher o una leche orgánica u otras leches distintas, lo puede hacer. Usted puede tener leyes en su estado para permitir licencias para esa leche, y esa leche posiblemente se va a vender más cara porque tiene un cliente que paga porque quiere esa leche. Pero los ganaderos que quieran producirla, que la produzcan. Pero usted no puede aplicarle a todos los ganaderos que lo que quieren es producir leche comercial unos parámetros más altos y seguir pagándoselo a los de la leche de grado A, porque entonces no le está dando retorno de inversión al negocio, usted no le está aportando los esfuerzos adicionales de veterinario, de medicamentos, el turnover de las novillas de reemplazo, las vacas que salen con mastitis que tiene que cambiarlas y traer otras a producción. Se crea todo un caos, y miren, con lo del cambio climático, las condiciones que vivimos en el trópico, que ya de por sí son más difíciles para producir leche en el trópico que en estados del norte, donde el rendimiento de la vaca con el mismo alimento aquí producen menos, ya tenemos una desventaja. ¿Cómo vamos a estar añadiéndole más parámetros y más cosas difíciles al productor? La industria lechera tiene que primero enfocarse en quitarle los problemas al productor para poder levantar la industria. Si no pensamos en eso, vamos a perder la industria. Sí. Oye, Carlos, pues me parece verdad que hemos hablado del tema ampliamente. Ad nauseam. Y este programa ha sido, yo creo que un programa bandera defendiendo a los ganaderos. Y lo hemos dicho todo el tiempo. Y no he escuchado a nadie que se pare aquí en este programa a ripostar lo que estamos diciendo. Estoy esperándolo. Sí. De hecho, yo he hecho invitaciones a muchas personas para que vengan aquí a hablar y no quieren para defender este asunto. Bueno, si quisiéramos que viniera alguien que defendiera los nuevos parámetros y que nos dieran una explicación y que se sometieran a nuestras preguntas, ¿verdad? Para que justifique por qué estos nuevos parámetros son útiles y son necesarios. Los ganaderos lo han dicho ellos mismos, ¿verdad? De manera diáfana. Ellos dicen, pueden bajar los parámetros de los niveles de las células somáticas a 0 y no se va a vender más leche. Así mismo me lo han dicho, que es una cosa increíble. Correcto, así que la lógica que están siguiendo aquí es otra. Sí, como no es esa. Lo que tú has planteado, ¿verdad? De que quieren eliminar un porcentaje de ganaderos, ¿verdad? Que es una cosa increíble que eso esté ocurriendo y que lo esté haciendo el gobierno con los recursos del gobierno, ¿verdad? Y como yo dije, esto tiene unas implicaciones legales. Bueno, pues Carlos, muchas gracias, ¿verdad? Por tu participación esta semana en Informe Semanal. Vuelvo a la Asamblea de la SOPCA, que está muy buena, así que vamos a seguir viendo las presentaciones agrícolas y informaremos las cosas que veamos ahí que tengamos que traer al programa. Así que muchas gracias a ustedes. Muy bien, muchas gracias. Bien, gracias, Carlos. Bueno, ahí estuvimos con Carlos Flores, ¿verdad? Que está en una actividad allá en la zona oeste, de manera que vamos a decir que Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo de Café Don Pello, el Museo del Café y la procesadora de leche Suiza Dairy. Vamos a un mensaje y regresamos en un momento. Cumplen 80 años de sabor y nutrición. Alimentando
familias en cada generación. Son 80 el son de Suiza. Y así lo vamos a celebrar. Son 80 el 8 son de décadas Suiza. llevando nutrición y calidad. Son 80 el son de Suiza. Desde el abuelo hasta el jovencito, Son 80 el Suiza son sigue de alimentando el corazón de Puerto Rico. De manera que gracias a todos por la participación de Informe Semanal. Nos vemos la semana próxima. Buenos días. Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal.